Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En este versículo se inicia la primera bienaventuranza de las 8 que Jesús pronuncia en el Evangelio de Mateo capítulo 5. En estos principios del reino de los cielos, Jesús establece el cambio de valores en relación al sistema de valores usado en la sociedad en su época y por supuesto en la nuestra, donde él presenta que lo más importante es el reconocimiento de Dios y no de los hombres. En Mateo 5:1, Jesús es presentado sentándose para así enseñar a la multitud. Y por supuesto, en su época, solo los rabinos se sentaban para indicar la autoridad de su enseñanza, como es presentado en varios versículos, como en Mateo capítulo 13, versículo 2. La expresión bienaventurados. Por supuesto, este término es muy conocido por todos nosotros. Este adjetivo va a ocurrir 50 veces en el Nuevo Testamento y se ha entendido de diferentes maneras como bendecido, feliz, bienaventurado. En el Antiguo Testamento, el adjetivo que se utiliza para hablar de bienaventurado es el término hebreo esher, el cual proviene de la raíz verbal ashar. Y debo explicar que en el Antiguo Testamento, bienaventurado se refiere a las personas, no a un estado o cosa, ni tampoco se refiere a Dios, como se utiliza en algunos pasajes del Nuevo Testamento este sustantivo para referirse a Dios mismo. De acuerdo al Antiguo Testamento, ser bienaventurado es un resultado de una relación con Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, dice la palabra de Dios: Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Es evidente que para el autor bíblico, ser bienaventurado es estar en relación directa con el Dios de la salvación. En armonía con Deuteronomio, en el Salmo 33, versículo 12, el salmista dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. En diferentes salmos, como en el 121, también se expresa el mismo principio: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. De ahí que ser bienaventurado en el Antiguo Testamento se relaciona a tener una vida en armonía y en dependencia de Dios. Es así que podemos entender al Salmo 1, versículo 1, cuando se expresa aquel que es bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. De manera similar, el salmista en el Salmo 41, versículo 1, expresa: bienaventurado el que piensa en el pobre. Apreciado amigo, ser bienaventurado es poseer una relación directa con el Dios de la salvación. En ese contexto, nosotros vamos a encontrar que este adjetivo en el Nuevo Testamento va a traer todo ese trasfondo del Antiguo Testamento.
Testamento. Por supuesto, en varios pasajes como Lucas 1:48 y Santiago 5:11 se utiliza la raíz verbal en estos dos pasajes. El sustantivo bienaventuranza se va a utilizar en 3 ocasiones, en Gálatas 4:15, Romanos 4, versículos 6 y 9. Debo señalar que este término bienaventurado, en griego makarios, está afirmando que Dios revierte los valores, pues Dios contrasta la falsa felicidad humana con el bien supremo, tal como aparece en este capítulo 5 del libro de Mateo. En este pasaje de Mateo 5, Dios revierte los valores, pues se contrasta la falsa felicidad humana con el bienestar supremo. Bienaventurados los pobres en espíritu. La verdadera felicidad no es para los que poseen bienes en este mundo, sino para los que son ricos en compasión, en pureza y en paz. Debo señalar que esta primera bienaventuranza está dirigida a los pobres en espíritu. El sustantivo griego pitujos, pobre, aparece 34 veces en el Nuevo Testamento y traduce en el Antiguo Testamento varias palabras importantes en el texto bíblico. 2 términos hebreos que son traducidos con este adjetivo griego pitujos es la palabra hebrea ani, la cual representa a alguien que es desposeído, que no posee ninguna pertenencia en este mundo, como es afirmado en Levítico capítulo 19 versículo 10. Un pasaje muy interesante que utiliza esa palabra es el Salmo 109 versículo 22, donde además se utiliza en el sentido espiritual para hablar de aquel que al no poseer nada tiene una condición humilde delante de Dios, porque yo estoy afligido. Es aquel que está afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Otra palabra que también va a traducirse con este término griego pobre es la palabra hebrea dal, que de nuevo representa a alguien que era insignificante en la sociedad, que estaba desposeído de todos los privilegios en esta vida, como aparece en el Salmo 72, versículo 13, donde afirma el salmista: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Un pasaje que utiliza esta misma expresión es el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 12, donde el profeta dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Apreciado amigo, esta bienaventuranza afirma que el reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu. Y por supuesto, cuando nosotros estudiamos esta bienaventuranza, hay muchos pasajes que van a estar conectados a través del texto sagrado. Y hay 2 textos importantes en el profeta Isaías, y me refiero a Isaías capítulo 61, versículo 1, donde habla de la misión del Mesías, de predicar el evangelio a los pobres, de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová a los menesterosos. Y un pasaje similar es Isaías 66, 2, donde el profeta dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Apreciado amigo, esta bienaventuranza se refiere a aquellos que reconocen que por sí mismos son completamente dependientes en la misericordia de Dios. Utilizando estos términos que se usaban para referirse al mendigo, al menesteroso, al pobre, al afligido,
Jesús nos habla: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que reconocen que solo por la misericordia de Dios pueden experimentar la salvación. Por supuesto, la salvación, la bienaventuranza, no es para los que tienen solo pobreza externa, sino más bien los que son pobres en su interior, pues la salvación, el reino de los cielos, ha sido prometido a los tales. Apreciado amigo, no hay razón para que tú y yo mostremos un corazón con orgullo. No hay razón para que nosotros pensemos que por las bendiciones que recibimos somos mejores que los demás. Bienaventurados aquellos que reconocen día a día que la salvación es un don que depende de la misericordia de nuestro Dios, no de nuestro estatus social, no de nuestra educación, no de nuestro trasfondo. En este día, la bienaventuranza que Jesús pronunció es una bendición que Él promete a todos sus hijos. Él desea crear en nosotros ese espíritu que lo identifica al pueblo con su Salvador. Pues Jesús mismo lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que en este día tú y yo podamos entregarnos completamente a Jesús una vez más, y que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros esa hambre de nuestro Salvador, del perdón, de la reconciliación, y que podamos ser, no pretender, podamos ser pobres en espíritu, como Jesús pronunció en esta bienaventuranza. Que Dios te bendiga. Yo sé a dónde voy, y yo sé quién va conmigo. Sé la melodía, la quietud de la mañana. Un tesoro encontré, riqueza ilimitada, luz encontré que me guiará a través de la tormenta. Pregunto yo, ¿cuál es tu rumbo? Pregunto yo, ¿quién irá a mi lado? Si la noche es negra, no está la luz que guía. En donde